quiere que le cuente algo que, es que pucha, ojalá pudiéramos hablar con Alejandra. Interesante saber quiénes van en la comitiva. Porque nosotros que estuvimos hace un par de semanas hablando, Mauricio, de hidrógeno verde. Sí, señor. Un socio muy interesante para Colombia. Sobre todo con perspectiva, Andrea, de empezar a vender hidrógeno verde en el exterior es Alemania. Pero bueno, es otra historia. Bueno, hablando de hidrógeno verde, vamos a adentrarnos en uno de los anuncios que hizo el presidente en su arribo a Alemania, y es ese llamado a reducir el uso de gasolina en Colombia. Vamos a ir en segundos con un invitado que nos trae Mauricio para analizar ese llamado al presidente. Pero también, Andrea, en el menú de este segundo segmento de Sigue la W, el gran descaro. Las FARC y el ELN inaugurando carreteras, ¿ah? Sí, eso nos llega desde norte de Santander, porque pues la comunidad está muy preocupada porque salen ahí incluso con los logos de las disidencias de las FARC. Nos dicen que eso lo hicieron también en compañía con integrantes del ELN, inaugurando carreteras con la población, que muchas veces están con un fusil acá y con el otro pues la cámara, y tienen que estar ahí a merced de lo que estén disponiendo estos grupos armados ilegales. Sigue la W, como siempre, nuestra cita es de las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde nos vamos. Entonces, Mauricio, con el nuevo llamado del presidente, no sé si tenemos ya las imágenes de lo que dijo el primer mandatario justo al bajarse la escalerilla del avión que lo llevó a Alemania, a Berlín, en donde se va a sostener una serie de reuniones de distintos ámbitos de interés para Colombia, tanto en lo político como en lo comercial. Esto fue lo que dijo el presidente Petro a su arribo a Alemania. Con una mala administración del tema del precio de la gasolina interna en Colombia en la administración anterior, nos ha producido un hueco fiscal que ya con los cálculos que tenemos hoy se acerca a 50 billones de pesos para fines de este año. Lo que hemos hecho hasta ahora es detener el crecimiento de ese hueco. Ahora toca pagarlo. Entonces, indudablemente, una reducción en el consumo de gasolina sería muy favorable para la economía nacional. ¿Se puede hablar de una reducción en el consumo de la gasolina? El llamado que hace el presidente, además, está mirando no el tema, aquí ya no es el tema ecológico, el tema financiero, y es que sigue creciendo el hueco por cuenta de esa manera en que Colombia tiene que ir tapando, digamos, los subsidios de la gasolina, que de todas formas siguen existiendo, Mauricio. Claro, y el presidente insistió en que se está exportando petróleo, pero se está comprando gasolina, y que esto pues es una dificultad que pues ya tiene en 50 billones este hueco fiscal. Nos acompaña Amílcar Acosta, Juan Pablo, exministro de Minas, para analizar pues este tema. Bienvenido a Sigue la W, exministro, y bueno, ¿qué opina frente al pronunciamiento que hizo el presidente en cuanto a reducir el consumo de combustible en el país? Diría que hay tres factores importantes a considerar. El primero de ellos, que la propuesta del señor presidente va muy en línea con la transición energética que conlleva la reducción del consumo de las energías de origen fósil, particularmente lo que tiene que ver con el combustible motor, que en Colombia representa el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, es importante también tener en cuenta que además del hueco fiscal que representa el subsidio a los combustibles, que como es bien sabido, el año anterior sobrepasó los 24 billones de pesos, y de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se estima que para este año sería de 36 billones de pesos. A este déficit del Fondo de Estabilización, producto precisamente del subsidio a los combustibles, se viene a sumar también la afectación de nuestra balanza comercial, porque dado que las dos refinerías, la de Barrancabermeja y Reficar, no producen la suficiente cantidad para abastecer de combustibles al país, se está importando en este momento alrededor del 30-40% del combustible que se consume en el país.
y eso lógicamente está afectando nuestra balanza de comercio. Ministro. Es bien sabido que tenemos un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que ya sobrepasa el 6%, que es supremamente preocupante. Perdóneme, lo interrumpo ahí porque es que yo quiero que ahondemos en ese punto que además es el que destaca el presidente Petro en esta declaración que entrega desde Alemania. Y es, a nosotros nos vendieron el cuento de que somos un país productor y por eso entonces queremos pagar precios bajos y demás, pero la realidad es otra, muy distinta, y de ahí también ese llamado. ¿En qué momento, si usted nos puede hacer un poquito de historia, en qué momento el petróleo que nosotros producimos dejó de ser suficiente o dejó de bastar o dejó de ser utilizado para convertirse en la gasolina que nosotros consumimos? Bueno, hagamos las cuentas. Nosotros producimos en promedio 780.000 barriles día. De esos 780.000 barriles días se utilizan para cargar nuestras dos refinerías aproximadamente 480 millones de barriles día. Lo que excede de ese volumen, la producción interna de combustibles a partir de las refinerías, de estas dos refinerías que tenemos, no alcanza para cubrir el consumo nacional. Y eso que la Reficar, que tenía una capacidad de refinar 150.000 barriles, está ahora a la máxima capacidad, está refinando por encima de los 200.000 barriles, casi el mismo volumen que viene refinando Barranca Bermeja. De manera que ya estas dos refinerías no dan más abasto y esto es lo que está obligando a importar ese porcentaje de combustible al país. Otra alternativa para reemplazar el uso de combustible en el país, pues teniendo en cuenta que están invitando también por parte de los ambientalistas, incluso ayer el ministro de Hacienda, si no estoy mal, era quien invitaba a que usáramos bicicleta, patineta. Se está buscando de todas maneras buscar que se reduzca el consumo de combustible. ¿Qué otra alternativa hay y qué tanto puede afectar el mercado? De reducir el consumo, y si reduce el consumo, obviamente reduce también las importaciones de combustible. Una medida que el gobierno podría tomar ya, por ejemplo, es aumentar el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, tanto etanol como biodiesel, porque ese porcentaje que se mezcla y se viene mezclando hace ya más de 15 años, es un porcentaje que se deja de importar, porque tanto el etanol como el biodiesel se producen en el país. De manera pues que esa sería una forma también de reducir el consumo de combustibles de origen fósil y al mismo tiempo reducir las importaciones. De otra parte, el gobierno debe impulsar también la entrada de vehículos de motor eléctrico, así como también la conversión a gas, que está considerado como el combustible puente de la transición, porque el consumo de gas, así como la locomoción con motores eléctricos, contribuyen también a reducir tanto las emisiones como también a reducir el consumo de combustibles de origen fósil. Ahora, exministro, digamos que aquí estamos empezando a desgranar la idea del presidente y es tal vez lo más complejo en una sociedad, y cuando digo sociedad es el mundo entero, en un planeta en donde nos hemos acostumbrado a utilizar el combustible para todo. Y es que ahí es donde también está la dificultad de lo que plantea el presidente, porque entonces él dice, es más, no sé si podemos repetir el video porque es que quiero utilizar las palabras precisas para no ir aquí a cometer un error. Entonces le pido al máster por favor que me ayuden otra vez a ver lo que dijo el presidente desde Alemania. Por una mala administración del tema del precio de la gasolina interno en Colombia en la administración anterior, nos ha producido un hueco fiscal que ya con los cálculos que tenemos hoy se acerca a 50 billones de pesos para fines de este año,
Lo que hemos hecho hasta ahora es detener el crecimiento de ese hueco. Ahora toca pagarlo. Entonces, indudablemente, una reducción en el consumo de gasolina sería muy favorable para la economía nacional. Reduciendo el consumo de la gasolina, ¿se ayuda a contener un poco ese hueco del que habla el presidente? Porque además, pues uno se imagina reducir el consumo de la gasolina. Para el colombiano a pie, ¿qué es? O andar menos en la moto o en el carro y usar transporte público. Pero es que hay una cantidad inmensa de elementos de la economía del país que utilizan gasolina. Transporte de carga, gasolina, las tractomulas. Los aviones, ni qué decirlo. O sea, pues no podemos decir paren las aerolíneas, paren la carga. ¿Hasta dónde, si los particulares empiezan a reducir el uso del automotor, de verdad se logra atajar de alguna manera ese déficit tan grande, exministro? Julio, dos cosas. Uno, ahí hay un factor muy importante que tiene que ver con la racionalidad y la eficiencia. Esto conlleva a pensar en la importancia de reforzar la prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros, especialmente en las grandes ciudades. En cuanto al transporte de carga, desafortunadamente tenemos en el país un parque automotor obsoleto. Más del 60% del parque automotor de transporte de carga es obsoleto. ¿Eso qué quiere decir? Que los motores de esos vehículos son ineficientes. Para decirlo coloquialmente, esos motores hacen gárgaras con el combustible. De manera que es muy importante la modernización del parque automotor. Esa fue la intención que tuvo, no con mucha suerte, el programa de chatarrización. Yo creo que hay que insistir en la chatarrización. Aquí en Colombia, en promedio, los vehículos tienen un uso que supera los 10 años. Aquí, además, un porcentaje alto de vehículos que se compran son de segunda mano, contrariamente a lo que ocurre en otros países, que cuando se repone un vehículo, se compra un vehículo nuevo y el viejo va a la chatarrización. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos un envejecimiento del parque automotor que desde luego lleva a un uso irracional, a un consumo irracional e ineficiente de combustibles. Ministro, nos escribe aquí en el chat del YouTube Live, usted sabe que aquí estamos en una transmisión también digital, dice Juliet Liliana Rincón, ojo, transporte de cargas con ACPM, y nos regaña. Sáqueme del error, exministro, el ACPM está subsidiado y finalmente el ACPM combustible, con un agravante de que a diferencia de la gasolina, que se viene descontando el subsidio con los incrementos que viene autorizando mes a mes el Ministerio de Minas y Energía, se ha mantenido el subsidio al diésel motor, sobre todo por la consideración que ha tenido el gobierno de que como el parque automotor de carga utiliza fundamentalmente diésel, de incrementarse el precio del diésel, tendría una afectación directa sobre el costo del flete, y ese mayor costo del flete pues afectaría también en momentos en que la inflación ha venido cediendo en los últimos meses. El tema, porque, y qué bueno que Juliet lo pone sobre la mesa, porque entonces podría decir alguien, no, lo que está diciendo el presidente es de la gasolina, no confundan con el ACPM. ¡Ojo! Que el ACPM, a diferencia de la gasolina corriente, sigue con subsidio y ahí no lo han querido tocar. Es decir, termina aportándole más al hueco fiscal el ACPM de los transportadores de carga que la misma gasolina, Mauricio. Sí, señor. Exministro, yo quiero preguntarle justamente sobre eso que acaba de mencionar, y es el aumento progresivo que se está dando mes a mes en los combustibles. ¿Usted cree que ese aumento pueda desincentivar
de una u otra manera el consumo de combustible en un futuro? Bueno, tiene un doble mensaje. Por un lado, tiene el mensaje de que si queremos ser coherentes, si somos conscientes de que estamos en una transición energética y que hay que ir de una manera gradual y progresiva, reduciendo el consumo de combustibles, de energéticos de origen fósil que son altamente contaminantes, no hace sentido que se mantenga el subsidio a tales combustibles. Pero por el otro lado, la racionalidad económica lleva a que si el precio sube, pues lógicamente que eso, cuidando el bolsillo, lleva a que se haga un uso más eficiente del combustible que se consume, que se le suministra a los vehículos. También tiene un impacto político, porque este anuncio lo hace el presidente Gustavo Petro justo cuando llega a Alemania. Y el mandatario... Pues, impulso verde, no se le olvide, Andrea, impulso verde. ¿Qué se puede esperar con respecto a lo que pueda lograr el gobierno en esta visita para incentivar el uso verde y empezar a reemplazar el uso de la gasolina, que es lo que pide el mandatario? Pero en términos reales y concretos, ¿qué se puede esperar de esta visita respecto a este anuncio? Bueno, yo creo que el presidente Petro está en Alemania, es un país que está a la vanguardia en cuanto tiene que ver con la producción y el consumo de hidrógeno. Alemania, por ejemplo, ya cuenta con un tren que está utilizando el hidrógeno como combustible. Y realmente nos habíamos acostumbrado a decir que el hidrógeno era el combustible del futuro. Yo podría decir que ya el futuro se hizo presente. Hoy en día, el hidrógeno está integrándose a la matriz energética global y Colombia tiene un enorme potencial para producir hidrógeno. Pero claro, hay hidrógeno de todos los colores, pero el que despierta mayor apetito en el mundo entero es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es aquel que se produce utilizando son varias las rutas que se pueden seguir para producir el hidrógeno, pero la más convencional y la que está más al alcance en el caso colombiano es a partir de la hidrólisis del agua. Y esa hidrólisis del agua, si se hace utilizando el energético limpio, como es la energía solar o la energía eólica, eso es lo que hace posible que se produzca el hidrógeno. Ahora, yo iría más lejos de la ambición del gobierno, porque se piensa mucho cuando se habla de hidrógeno en Colombia, es el potencial que tendríamos para producir hidrógeno para la exportación. Pero yo, muy en línea además con lo que está en el plan de desarrollo que acaba de aprobar el Congreso de la transformación productiva, de la diversificación de nuestra economía, veo en el hidrógeno un enorme potencial para desarrollar un clúster a partir del hidrógeno para producir abonos, para producir todas las cadenas de agroquímicos que hoy se producen con insumos contaminantes. Podríamos tener nosotros fertilizantes, insumos agropecuarios que hoy estamos importando al país, lo podemos producir en Colombia y estaríamos generando más empleo, estaríamos generando más divisas al país. De manera pues que esa es una apuesta muy importante que está haciendo el gobierno y que el país tiene allí una enorme oportunidad. Claro. Exministro, pues sí, esa es la apuesta del gobierno del hidrógeno. Muchas gracias por darnos luces sobre todos estos temas del uso del combustible, la disminución que está haciendo este llamado del presidente Gustavo Petro. Y pues gracias por estar en Sigue la W, exministro. Con mucho gusto y muy buenas tardes. Queda sobre la mesa, don Mauricio, el tema del ACPM. Y esto es un asunto que
Nos estaba escribiendo David en el chat, pues es que si le suben a la CPM sube todo, y el mismo exministro lo decía, es que los fletes suben, imagínese, le sube a usted toda la canasta familiar. No, y ahí todo, sí se imagina también las protestas, sí, no. Andrea, es que ese es el gran problema de haber construido un sistema de conexión en el país o un sistema logístico con base únicamente en automóviles a motor, sí. Motor de combustión. Entonces no hay trenes, los trenes podrían ser eléctricos, pero no tenemos. Qué pesar, y existían unas líneas que se desaprovecharon. Es un desastre, es un desastre. Pero sí, también quiero insistir en el impacto que tiene la visita del presidente Petro a Alemania para hablar de este tema de la gasolina. Vamos a ver qué reacciones también tendrá acá. Y mire lo que dice Ingrid Berbesi, apenas toquen a los transportadores de carga, entrarán en paro. Peor todavía, ojalá tuviéramos trenes, pero eso implica inversiones millonarias. Y también consumen carbón. No, los trenes eléctricos no necesitan carbón. No necesitan electricidad. Me acordé de Volver al Futuro, que ahí sí utilizaban como un carbón. Sí, pero utilizaban unos troncos especiales para alcanzar las 88 millas por hora. Pero eso es otra historia, Andrea. Qué buen recuerdo. Sí. Hoy estaban pasando Volver al Futuro en un canal que estábamos viendo aquí arriba mientras... Buenísimo.